que usted está dejando escrito. Sí. Hace tantos años, ¿verdad? Hay uno que creo que a todos aquellos que profesamos la comunidad judía nos identifica, y es el amigo israelí. El amigo israelí. Sí, un artículo que escribí hace tiempo, es verdad. Ajá. ¿Por qué cree que está, de alguna manera, estigmatizado? De alguna forma el judío históricamente lo hemos ido convirtiendo a lo largo de la historia en el chivo expiatorio de todas nuestras maldades. Y por tanto lo hemos convertido en el culpable eterno y a la vez, obviamente, lo hemos acabado convirtiendo en la víctima eterna. En mi libro sobre el islamofascismo y Basta, en mi libro titulado Basta, es decir, que más retundo, es un adverbio, es un basta, ¿no? Es un basta proactivo, no es un basta que me lleva a casa a dormir, sino que me lleva a gritar lo que yo considero que es la verdad del momento que vivimos. Terminemos. Exactamente. No dejemos de cometer tantos errores ante el fenómeno. Pues en el libro dedico un capítulo entero a lo que yo llamo la patología del antisemitismo y del antiamericanismo. Y me explico. Y donde intento radiografiar ese nuevo antisemitismo. Por favor, por supuesto, no le llaman antisemitismo, que queda fatal. Le llaman antisionismo, que es un concepto que queda fantástico. No saben ni lo que es el sionismo, ni lo que fue, ni cómo se inspiró. Pero bueno, siempre el estigma antijudío siempre ha sido ignorante. Siempre se ha basado en la mentira y en la falsedad, ¿no? Pues radiografío dos patologías del pensamiento que nos han creado horrorosos problemas y una incapacidad de ver claro lo que estaba pasando, que es el antiamericanismo y el antiisraelismo. Por supuesto, y el antisemitismo, que se deriva en antisionismo, antiisraelismo, lo que usted quiera, porque todos los antis tienen un amigo judío, ¿cómo no? No. Y ven las películas de Woody Allen y las de Spielberg. No parece luego, judío. No, nunca lo parece. No. Y además, a poder ser es crítico con Israel, y entonces ya es bueno. Claro. Por supuesto, yo no niego en absoluto la necesidad de pensamiento crítico en las políticas americanas o en las políticas israelíes. Si yo fuera una ciudadana israelí, sin ninguna duda elaboraría pensamiento crítico con los gobiernos distintos en los que estoy viviendo. Y ni todo lo que hacen unas democracias tan importantes como las de América y Estados Unidos e Israel, ni todo es bueno. Han cometido errores históricos sin ninguna duda y cuando los cometen hay que decirlos. Por tanto, ¿toda la crítica a Israel es antisemita? No, sin ninguna duda. ¿Toda la crítica a los americanos o a los gobiernos americanos o a sus acciones es antiamericanismo patológico? No, sin ninguna duda. Yo ahora mismo soy enormemente crítica con Obama, que me parece una Cristina Kirchner en pequeñito, o en grandecito, no sé, pero como una especie de veleta en política internacional. Sin ninguna duda, claro que hay que... Y por supuesto fui muy crítica con Bush, ¿cómo no? De manera que es evidente que hay que elaborar pensamiento crítico. Pero cuando tú pasas del pensamiento crítico a leer el mundo en función de las gafitas antiamericanas o de las gafitas anti-israelíes, tienes una distorsión tan brutal que acabas siendo amigo de Irán. Es decir, porque el enemigo de mi enemigo acaba siendo mi amigo. Y acabas encontrando al loco de Chávez poniendo un puente aéreo con Teherán. Seguramente es para que las bellísimas venezolanas vayan a enseñar la pierna a Teherán, claro. Tú me preguntabas por qué. Yo dedico un capítulo, pero tendría que escribir unos cuantos libros. Algunos los han escrito. Taglier, por ejemplo, ha elaborado mucho sobre el tema. Es realmente muy complicado de entender por qué la izquierda se ha obsesionado tanto con Israel. Pero el hecho está ahí. Contra Israel todo vale, manifestaciones, pancartas, consignas, discursos, resoluciones en la ONU. Es decir, contra una pequeña democracia que lleva toda su existencia luchando contra violencia muy considerable en el interior y también en guerras, rodeada de enemigos que quieren destruirlo. No es que quieran cambiarle la política, no quieren destruirlo con su gente dentro. Ese país amenazado permanentemente de muerte es el país más demonizado del mundo. Pero los mismos que demonizan a ese país no les preocupa qué pasa en Arabia Saudita o en Qatar. Nunca había una manifestación contra la esclavitud de la mujer en el Islam
Nunca la vi contra la mutilación genital, nunca la vi contra la brutalidad de represión contra los disidentes en el Islam y contra las persecuciones de cristianos. A la ONU no le interesa nada, a la izquierda no le interesa nada. Solo les interesa darle en el cogote a los yanquis, porque para eso están, y a los judíos porque siempre estuvo para eso. Siguiendo esa línea. Y además eso alimenta el antisemitismo islámico, que es gravísimo, porque se está educando en el odio a los judíos a 1.300 millones de personas. Qué cóctel, ¿no? Antisemitismo islámico. El Islam, ahí sí que habla incluso de la religión, es antisemita por definición. El Islam no se aguanta en el tema judío. Es decir, el Corán no puedes por dónde tomarlo. Ya con el tema de la mujer tienes problemas, pero con el tema de los judíos y de los cruzados, especialmente de los judíos, es terrorífico. Es un libro que va a costar mucho leerlo en términos de modernidad, porque realmente en ese sentido es un libro enormemente intolerante. Pero, a pesar de todo, uno puede tener textos sagrados, antiguos, claramente intolerantes, y leerlos con una trascendencia espiritual, con una mirada moderna, y convertirlos en tolerantes. El problema es que hoy, no hace un montón de siglos, no en el siglo VII y VIII, hoy los niños musulmanes son educados, mientras son educados en amar a su Dios, son educados en odiar a los judíos. Y eso es una bomba de tiempo. Uno puede entender, ¿no? El islamismo, uno puede entender los intelectuales, uno puede entender los negocios que nos tienen el alma comprada. El tema es, ¿y los medios? Los medios, obviamente, acá en la Argentina y a nivel internacional, tienen una mirada también estigmatizante con Israel. Bueno, porque forman parte de la atmósfera general. Mira que me pasó, creo que fue ayer, hablando con alguien, ¿no? Yo comenté que la sala de conciertos Bataclan era de propiedad de una familia judía. Sí. Y que también lo era el restaurante. Y mi interlocutor me dijo, entonces ya lo entiendo. Es el famoso chiste polaco, no sé si lo conoces, que el gobierno polaco hace un edicto, es un chiste antiguo, que dice, vamos a expulsar a los judíos y a los ciclistas. Y dos polacos hablando en la calle preguntan, ¿por qué los ciclistas? Bueno, uno se ríe, ¿no? Pero es como mínimo perfila muy bien la locura, ¿no? Se ha convertido en tan normal que el judío históricamente es culpable, vete a saber de qué, desde el antisemitismo de base cristiana que alimentó los autos de fe y las Semanas Santas durante siglos, y la expulsión española, y etcétera, etcétera, hasta el antisemitismo de corte social y económico, con los Dreyfus, con los alcaldes de Viena antisemitas, con los rusos y sus pogroms, finalmente los protocolos, después el nazismo, etcétera. Llevamos casi 2000 años elaborando un relato de odio al pueblo judío, que finalmente culminó en Auschwitz. Auschwitz fue la parada final de un largo relato de siglos. Imaginar que eso nos lo hemos sacado de encima porque masacramos a 6 millones es imaginar mucho. El estigma antisemita, la sospecha respecto al judío está perfectamente viva en el relato colectivo. Si además ese relato colectivo no lo elaboramos y si ponemos encima que si las colonizaciones de Israel, que si los niños palestinos, si repetimos estigmas antiguos ahora modernizados, se van sobreponiendo capas antisemitas sin casi darnos cuenta. Fíjate que los mitos están exactos. En la Edad Media, los judíos encorvados, oscuros, con narices aguiluchas, se bebían la sangre de los niños cristianos. Los judíos actuales matan niños palestinos. Siempre es el mismo mito. Es el judío malo y el niño. En la época de los protocolos, los banqueros alemanes judíos dominaban el mundo a través del dinero. Ahora son los banqueros judíos de Wall Street quienes dominan el mundo a través del dinero. Entonces, de golpe, una población pequeñita de 13 millones de personas como mucho, mucha de ella en la diáspora, mucha de ellos sobreviviendo como puede. Ahí están los escritos de Bashevis Singer hablando del pobre rabino que no tiene ni dinero para cambiarse el vestido, ¿no? Una realidad, por tanto, compleja de una población dispersada, una parte de la cual vive en Israel, pero el resto hace lo que puede, se convierte en la conspiración económica del mundo, articulada en pensamientos de izquierdas.
Sin embargo, nadie se pregunta si toda nuestra economía depende del petróleo y, por tanto, del petrodólar. Nadie se pregunta si el poder ingente de los países del petrodólar en Oriente Medio están dominando nuestras vidas, que lo están dominando. Nadie cuenta si hay más dinero en Kuala Lumpur que en Wall Street. Pero nadie escribe que la conspiración islamista del petróleo está dominando el mundo. No existe ese estigma. Mejor que no exista, porque no seríamos racionales. Hay que elaborar mucho más, ¿no? Pero en cambio el judío continúa estando ahí. A mí me llama poderosamente la atención que el único país del mundo demonizado, criminalizado, linchado en la plaza pública es el único que tiene la amenaza de desaparecer, que es Israel. Tendríamos que estar todos a su lado diciendo, oigan ustedes, si Qatar tiene que existir, que aún no sabemos ni por qué está ahí, ¿cuántos países nacieron al albur del puro de Churchill, sin ningún sentido histórico? Y en cambio a un pueblo que lleva 3.000 años o 3.000 de diásporas, que siempre vivió allí, que siempre sobrevivió a pesar de todo, de las persecuciones, las matanzas y tal, es a lo único que se le discute si tiene derecho a tener Estado propio, ¿no? A mí no me parece sorprendente. El pueblo más demonizado del mundo es el pueblo judío. No es una casualidad que el Estado más demonizado del mundo sea el Estado de Israel.